Bien, hermanos, segunda de Pedro, capítulo 1, los versículos 12 al 21. Yo quise titular esta predicación Una ventana al cielo. Imagine que pudiéramos obtener ese regalo literal donde uno, así como agarra un iPad, como agarra la televisión, depende de las posibilidades de cada uno, ¿verdad? Algunos tienen unas pantallas más grandes en su casa, pero que pueda vislumbrar las bendiciones espirituales que vamos a tener en el cielo. Y precisamente eso, hermanos, es lo que vamos a hacer hoy, porque si usted posee una Biblia, es literalmente lo que uno puede por fe adquirir, esas bendiciones. Es como si usted tuviera una ventana, la mía es de tamaño mediano, allá José Luis levanta la tuya, es de esas de letra gigante y más grande, pero cada vez que usted vaya a la palabra de Dios, véalo así, como una ventana. Ayer estaba compartiendo el testimonio un joven, escuché el testimonio de un joven y dice que su primera Biblia fue un testamento así de los Gedeones. Jael tiene uno de esos y dice él se sorprendía porque la primera vez que fue a la iglesia veía a todos con Biblias. Yo estaba tan sorprendido porque él no, como que ni conocía las Biblias, pero él su vida cambió, ¿verdad? Con un Nuevo Testamento chiquito. Y a veces una pequeña ventana así al cielo puede ser de gran bendición. Y es, hermanos, lo que nos comparte el apóstol Pedro. Es una gran bendición poder tener la palabra de Dios. Y él la comparte a la iglesia de su época porque están padeciendo no solamente persecuciones como lo había plasmado en la primera carta. Ese fue uno de sus propósitos específicos, ayudar a la generación de su época que estaban sufriendo. Pero en esta segunda carta de Pedro, hermanos, él está concentrado en más problemas que está enfrentando la iglesia, y uno de ellos son las enseñanzas de los falsos maestros. Ya se han infiltrado en su época falsos maestros en la iglesia de los creyentes, y si nosotros le ponemos mucha importancia al mensaje de Dios, a la palabra verdadera revelada por el Espíritu Santo, vamos a poder pues escapar de esos engaños. Mire, le invito a que siga conmigo la lectura de los versículos 12 hasta el final. Dice así: Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosas e inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan estos, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Acompáñenme en la oración. Padre, como siempre pedimos que hagas lo que te corresponde. Nosotros podemos estar aquí sentados haciendo un esfuerzo por poner atención. Podemos estar leyendo y escuchando tu palabra, pero solamente se va a quedar en un conocimiento y probablemente se va a borrar pronto
si no haces tu parte, Padre, la obra de tu Espíritu Santo que puede hacer que penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, que despierten, Señor, esas áreas sensibles que necesitamos sean iluminadas, Padre. Trae bendición a tu pueblo en esta mañana. Nos encomendamos en tus manos para que tu Espíritu Santo sea el que nos esté guiando, tanto a mí, que voy a exponer algo de estos versículos, pero también a mis hermanos, Señor, que esta palabra sea abrasadora, Señor, como fuego y sea cálida en sus corazones para darle la fortaleza que necesitamos cada día. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Quiero que veamos dos cosas, hermanos. La primera parte de estos versículos es que Pedro anticipa y prepara su partida. Eso lo vemos como lo haríamos cualquiera de nosotros si nos dijera, tienes tantos días que te quedan de vida, dejaríamos los preparativos para las cosas más importantes. Eso hizo Pedro, hermanos. Pero también vamos a ver la palabra profética más segura. Entonces vamos a ver nuevamente a partir del versículo 12 cómo anticipa Pedro su partida. Él no es un anciano, aunque sí ya es grande de edad, pero como lo leímos en esos versículos, él de alguna manera Dios le confirmó, dijo, ya no te restan muchos años de vida. Si ustedes recuerdan el Evangelio de Juan, al final, cuando después de la resurrección de Pedro, de nuestro Señor Jesús, se les da una especie de pista que malentendió la época de aquel entonces, como si el apóstol Juan iba a vivir por mucho tiempo, porque Jesús le dio a entender que Pedro iba a morir martirizado. Y Pedro ya lo sabía desde ese entonces, pero ahora ya los días están cercas. Entonces es como si desde aquel entonces ya estaba confirmado por la misma palabra de Jesús, pero si de alguna manera tal vez el Espíritu Santo le dijo, ya tu fecha está próxima. Y él está haciendo, hermanos, los ajustes necesarios para dejar un legado a la iglesia. Y esta iglesia pues tiene esos problemas, ¿verdad? Tiene problemas de persecución, tiene problemas de que se están metiendo falsas enseñanzas, falsos maestros. También ellos mismos probablemente malentendieron información acerca de la segunda venida de nuestro Señor y Él lo está tratando de arreglar en esa segunda carta. Pero todo ese tipo de cosas que tiene que arreglar, hermanos, se arreglan simplemente con la Escritura, con la palabra de Dios. Y eso es lo que nos comparte. Dice nuevamente los versículos 12 al 15, les voy a leer. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas. Vamos a detenernos ahí, hermanos. Estas cosas. Y podemos tomar de manera resumida los versículos anteriores. Y hasta pudiéramos incluir la anterior carta. Pero en el contexto inmediato es esto. Estas cosas. En los primeros versículos él estaba hablándoles acerca de cómo funciona el cristianismo. ¿Qué es lo que hace Dios para adoptarnos como sus hijos? Nos revela ese conocimiento, nos da la fe para creer en todas sus promesas, y a esa fe que nos regala, la última vez que meditábamos en estos versículos, hablábamos que esa fe, que es un regalo, tenemos una responsabilidad, y esa empieza en los versículos del 5 en adelante. Por esta razón, obrando con toda diligencia, añadan a su fe una serie de cosas, ¿verdad? Lo que veíamos, muchas virtudes, para que estos creyentes no se queden estancados, para que crezcan en convicción de su salvación. Y cerramos con los versículos 11, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí, si ya tomó algunas indicaciones para decirles, esto es la salvación, esto le corresponde a Dios, esto lo hacen ustedes en conjunto con Él, y entre más pongan empeño, su salvación va a ser segura. Y dice aquí,
por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas. Pero va a agregar lo siguiente, dice en el versículo 12, aunque ustedes ya la saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes, también considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. El mayor regalo de un pastor para su congregación, del apóstol Pedro, para todas las ovejas que él pastoreaba, era esto: no hay mejor cosa que ustedes pongan diligencia, al igual que yo, en crecer en nuestro conocimiento de Dios. Y de esa manera, hermanos, los está preparando para el siguiente punto de la carta, que es enfrentar a los falsos maestros. Pero ya desde ese versículo nos está diciendo cómo lo vamos a hacer. Y es en ese conocimiento, en poner diligencia, de confiar en todas las verdades que nos han sido reveladas. De hecho, también si usted retrocede al versículo 3, él les había dicho lo siguiente: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Siempre va a ser así. Entre más conozcamos acerca de Dios, de sus atributos, de su persona, es todo lo que necesitamos, hermanos, para esta vida, para cualquier situación que enfrentemos. Entonces tenemos que aprender a confiar en eso, que es simplemente el pan de cada día que necesitamos. Y Pedro es como si ya en presente, en esos días que está escribiendo la carta, dice: yo ya estoy haciendo acciones necesarias para que ustedes permanezcan en la verdad. Y si se fijan, su tarea es simplemente recalcar, porque le está diciendo: yo solamente quiero que recuerden las cosas que ya saben. Yo no me canso de insistir en eso, pero nos recuerda, hermanos, que tendemos a olvidar, y a veces no a olvidar, simplemente también a no poner en práctica el conocimiento que ya tenemos. Y se nos tiene que insistir, así como venimos domingo tras domingo, y usted pueda decir, a lo mejor en alguna ocasión empezaremos a repetir sermones, citas bíblicas, y ¿por qué todavía está predicando de eso el pastor? ¿Y por qué siempre tiene que hablar del evangelio? ¿Por qué siempre nos apunta a Jesús? Porque así, hermanos, es como nos vamos a sostener y nos vamos a arraigar cada vez más. Nunca, hermanos, desprecie el venir a la palabra de Dios, independientemente del tema que sea. ¿Por qué? Porque es vital y es con lo que va a reforzar el objetivo de su carta, simplemente con la escritura. Y pensemos un poco, si es su último deseo en vida y él está dejando esos preparativos, por lo que nos dice aquí: yo, cuando sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Podemos pensar en varias cosas que tenía el apóstol Pedro ahí, y tal vez es bueno recordar que una de las cosas que él estaba poniendo diligencia, si todavía no había terminado de escribir el Evangelio de Marcos, yo creo que lo estaba perfeccionando, estaba revisando con su sobrino Marcos. Usted sabe que se cree que fue de los primeros evangelios que tuvo la iglesia cristiana. De todos los libros que tuvo el cristianismo, de los primeros que se escribieron literalmente en el Nuevo Testamento, muy seguramente en el top 3 pudiéramos pensar, estaba el Evangelio de Marcos. Entonces, el sobrino de Pedro es a quien él está platicando muchas historias, le está compartiendo sus experiencias y le está dando un punto de vista para que ellos conozcan
al Señor Jesús. Y ese Evangelio de Marcos, la fuente principal es el apóstol Pedro mismo. Yo creo que él también tiene en mente su carta anterior y a lo mejor algunas enseñanzas que daba, y él está haciendo lo posible, hermano. Nuestra imaginación tal vez no pudiera comprender porque no se nos dejó específico qué hizo, pero sí bien claro que era una de las cosas a las que dio prioridad. Si yo no voy a estar aquí, el mejor legado que le puedo dejar a mi iglesia, a mis hijos espirituales, es que puedan tener algo para que sigan conociendo profundamente a Dios. Así lo estaba haciendo. Entonces, si hará lo necesario para el que el conocimiento de Dios sea mayor en sus hermanos, también agrega lo siguiente. Vaya conmigo al versículo 16. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosas e inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pedro, hermanos, vio muchas cosas sorprendentes. Recuerde que estuvo con Jesús, vio milagros y vio cómo calmaba tormentas, cómo expulsar, cómo liberar a un endemoniado que tenía miles de demonios, ver una multitud de cerdos que se despeñaban porque habían entrado en esos animales. Pero el evento que más le da importancia, al parecer, y que toma en cuenta para darles una base de que todo lo que Él les está dejando en su legado es verdadero, es el evento de la transfiguración. Vamos a ir al Evangelio de Marcos capítulo 9, donde se registra ahí, como les había dicho, de la fuente más cercana. Seguramente en esas palabras la quiso redactar él, y muy probable su sobrino pues era más bueno para, por lo que decimos ahora, ¿no? Para la edición, para corregir y dejar bien claros sus pensamientos. Lo encontramos en los versículos 2 al 9. Déjenme leérselos. 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Y se les apareció Elías junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Rabí, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió. Y ponga atención aquí, hermanos, imagínense que está ahí. Una voz salió de la nube: este es mi Hijo amado, oigan a él. Enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Pedro, les decía, pudo haberles contado muchas historias, pero piense bien, de las últimas cosas que les va a dejar a la iglesia, su último legado, es decir, simplemente es la palabra, pero les tengo que dejar algo que les haga reflexionar y pensar que es verdad, que no son fábulas, no son cuentos, son historias ingeniosas de hombre. Entonces les voy a contar el mayor testimonio, creo yo, que les puede ayudar. Yo escuché literalmente la voz de Dios que decía: este es mi Hijo, en él me complazco. Y es algo que incluso Jesús nos prohibió hablar acerca de ese evento. Yo no sé cuántos días se tuvieron que guardar esas ganas de compartir, ¿no? Ver a Elías, a Moisés en un monte y Jesús resplandeciendo.
para mí, hermanos, si lo vemos del punto de vista de alguien que no conoce nada del cristianismo o que es un ateo que le gusta burlarse de la palabra de Dios, va a decir, eso es simplemente una fábula ingeniosa. O sea, es una historia muy sorprendente. Pero precisamente esa escena tan sorprendente que pudo experimentar Pedro, él está diciendo, esa es la garantía de que esto es verdad. Y miren, hermanos, este mensaje quisiera que no sea tan extenso, pero solamente quiero hacer énfasis en un par de cosas y esta es una de ellas. Si nos vamos de aquí y si se fijan, no nos llevó no más que un par de minutos leer esos versículos de Pedro. Y piense, ¿cómo nos va a servir eso que está escribiendo el apóstol Pedro? ¿Cómo le sirvió a esa iglesia? Y para él era lo máximo que les podía dejar. Una palabra fiel y que se aferraran al evangelio. Y cómo eso puede servirme a mí también. Entonces, tenemos que pensar, hermanos, en que es una carta escrita hace 2000 años que puede seguir haciendo la diferencia hoy. A pesar de que ya pasaron siglos y siglos, a quienes se aferran a este mensaje les es de bendición. Pero quiero que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Por qué creer esto, hermanos? ¿Por qué las personas de ese entonces tenían que creer esas palabras de Pedro? ¿Quién te garantiza que ese testigo ocular dijo la verdad? Pedro le está diciendo, yo lo vi con mis propios ojos. Esas vestiduras que los comerciales de nuestra época nadie puede lograr. Dice, yo vi algo sorprendente y ustedes tienen que confiar en que así sucedió. Y yo creo que nos tenemos que adentrar un poquito a esa audiencia. Tal vez alguna de esas personas sí fueron testigos oculares de algunas cosas que hizo Jesús, pero Pedro probablemente se estaba dirigiendo a personas que no conocieron a Jesús, no vieron con sus propios ojos la ascensión, no vieron los milagros que hacía, pero les está diciendo, Pedro, confíen en mí porque yo sí lo vi. Y aquí, hermanos, necesitamos poner nuestra fe en cosas que son verdaderas. Y vamos a hacer un breve ejercicio. Y piénselo honestamente, hermano, sea honesto. Piense cuál es la historia más increíble que le ha contado su padre, su mamá o su hermano. Alguien muy cercano de su familia nuclear. Piense, un día mi padre me contó esto, pero es como una fantasía. Yo he escuchado muchas pláticas de mi papá y unas no le creo. Hay unas que no, pues se me hace como que le agregó. Pero hay otras que yo sí le creo 100% y se la voy a contar. Algunos no recuerdo haberla compartido en un sermón, pero sí muchas veces y si es posible que la puse en un sermón, pues no, lo olvidé. Pero es la siguiente historia. Él tenía su hermano mayor, él era el segundo. Entonces mi tío Tacho y él se iban de muy jóvenes a unos barrancos que están cerca de Sinaloa. Llevaban vacas ahí, las pastoreaban. Entonces se silbaban entre ellos para pues, saber cómo estaban. Y mi papá le chifla a mi tío. Este tío ya falleció. Y le respondía, ¿no? Pero de pronto no le responde. Y mi papá dice, yo me extrañé, o sea, se me hizo tan raro porque pues, qué raro que no responde. Y ya, pasan minutos y camina donde estaba la última vez que lo vio. Y dice, tu tío, mi hermano, estaba sentado sobre unas lajas y sus pies colgándose en un arroyo. Y tenía su rifle aquí al lado, pero cuando yo lo vi estaba con la cara pálida y así como muerto. Y lo dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no me contesta? Dice, es que
pasó una enorme culebra debajo de mí, pero como la escribe, o sea, el grueso era como una anaconda, y se me hacía eterno porque no terminaba de pasar abajo de mí. Y así estuvo, yo no pude hacer nada, me quedé paralizado. Así cerca de mí empezó a bajar y se fue, pero era enorme, o sea, enorme. Entonces yo en una ocasión ahí estaba con alguna de mis cuñadas en un hospital y estaba otro señor de la sierra y estaba mi papá. Entonces yo dije, voy a sacar a relucir esa historia porque pues, está interesante, y otro de la sierra. Y este señor no fue incrédulo, o sea, esa historia que puede uno decir, eso es fantasía, esa sale nomás en las películas, en la película de Anaconda y allá en Brasil. Pero no, aquí en México, en el estado de Chihuahua, existen esos animales. Y este señor no se sorprendió, sino dice, sí, fíjese que allá en mi pueblo también nos apareció una de ese tamaño. Y la matamos. Y nos explicó cómo y la pusieron por algunos años en la presidencia. Dice, extendías la piel y era como de 1 metro de ancho y bien largo que apenas cabía ahí en la entrada de la presidencia y en la oficina más grande. Entonces piense eso, hermanos. Y vamos a regresar un poquito al pasaje. Ustedes pueden creer que yo les acabo de mentir y van a decir, ¿de dónde se saca esas historias? Pero yo, hermanos, o sea, vi de primera mano cómo me contaba mi papá. Y un señor que dijo, pues estoy en mi derecho también de no creer porque yo no lo vi. Yo no vi esas cosas. Pero por esa cercanía de sangre, por los años que yo conviví con mi papá, o sea, sé que no estaba loco. Entonces digo, pues no, es demasiado. Porque ahora, el año pasado que fuimos a Origami y platicaba con unas tías, ellas confirmaban la historia. Y piensa, hermanos, ¿por qué Pedro dejarles una historia tan sorprendente a su audiencia y decirle, créanlo? Esa es la mayor garantía que van a tener ustedes de todo lo que viene en la Escritura. Esta es su ventana al cielo. Esto es lo que les va a cuidar de las falsas doctrinas. Esto es lo que va a hacer que su fe cada vez sea más preciosa que el oro. Entonces, recuerden esa historia increíble y lo mismo, hermanos, se nos pide a nosotros. Siempre vea a cada uno de los personajes y sobre todo los autores de algún libro de la Biblia como su hermano mayor. Siempre créale a Pedro, créale a Jesús, créalo a los autores de los evangelios y si eres mi hermano mayor, no lo vi, pero es digno de confianza, hermanos. Usted puede agarrar el libro de los Hechos y hasta puede agregarle más cosas que vio el apóstol Pedro, la ascensión de Cristo, el mismo cuando predica y se convirtieron 3,000 almas, hombres, cuando lo sacó un ángel de la cárcel y la iglesia oraba y llegan al otro día y ya no estaban. O sea, todo ese tipo de cosas las tenemos que creer. Y él está diciendo, lo más digno de confianza es esto. Y recuerden ese evento de que escuchamos audiblemente la voz, fuimos testigos con nuestros propios ojos que Jesús fue glorificado por el Padre. No hay nadie más importante que Él en todo el universo. Entonces, hermanos, es esencial creer por fe la carta de Pedro y todo el contenido que tiene en su Biblia. ¿Por qué? Porque esa va a ser un fuerte escudo contra los falsos maestros y sus doctrinas diabólicas. Pedro está iniciando el desarrollo de los principales temas de esta carta. Los tengo que cuidar de lo que es falso. Y empieza con esto, haciéndole énfasis en lo verdadero. Si no se desvían de lo verdadero, cualquier cosa que sea mentira no va a dañar su fe. Ahora, hermanos, ya vemos cómo Pedro está anticipando y preparando su partida. Y quiero que veamos cómo es que él se atreve a decir la palabra profética más segura. Esta es la segunda parte del mensaje a partir del versículo 19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro
hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Así que si usa esas primeras palabras en el versículo, y así tenemos la palabra profética más segura, ¿qué es lo que está diciendo? Esa afirmación, esa experiencia de Jesús que ahora sí se nos es permitida contar. En aquel entonces no le teníamos que decir a nadie. Y entonces tenemos que entender que Jesús planeó todo eso, de las garantías que más van a ser de bendición para mi pueblo. Es ese evento que solamente a 3 de ustedes les permití ver, la transfiguración. Por eso dice, y así tenemos la palabra profética más segura, por la misma aprobación del Padre al Hijo. Decirle, Él es mi Hijo, ese hombre de carne y hueso que ustedes vieron caminando entre ustedes, es mi Hijo, Dios mismo encarnado. Él es digno de confianza y tienen que aceptar eso y aferrarse a que es verdad. Y está planteando una especie de imagen de que va a ser nuestra lámpara en la oscuridad. Y así lo tenemos que ver, hermanos. En este mundo vamos a ver cosas horribles en muchos sentidos. Ayer precisamente estaba viendo con David una película de las atrocidades que hizo Hitler y sus generales y reflexionamos y decía, qué feo, ¿verdad? O sea, cosas de lo que es capaz la humanidad. Y hay personas que lo han hecho en grados distintos, en distintas torturas, en distintas cantidades y a lo largo de todos los siglos y en todos los lugares del planeta. Y podemos pensar, ¿verdad?, en cosas que son tan desagradables que no nos gusta escuchar. Gente que busca literalmente adorar a Satanás, a meterse en cosas de hechicería. Personas que se van a ese tinte de inmoralidad sexual. Algunos se van a corrompidos por el poder, por el dinero, defraudan a las personas. Y en toda especie de maldad en la cual vivimos, hermanos, su Biblia, la palabra de Dios, va a ser su lámpara. Es la que usted tiene que utilizar, si no vamos a tropezar. Entonces, esta ventana al cielo, hermanos, es lo único que nos va a dar la esperanza para seguir adelante. Vamos a hacer bien, prestar atención. Entonces tenemos que leerla, hermanos. Nuevamente déjenme leer. Les dice, así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención. Esto es el mejor consejo que puede dejar un pastor a sus hijos. Lean la escritura, porque es verdad. Y todos los eventos que han sucedido y que se cumplieron al pie de la letra, pero también hay profecías que se van a cumplir y nos dan esperanza, tienen que aferrarse a eso. Quiero que vayamos a una de las... que hay muchas profecías, pero me gustaría que consideremos lo que se encuentra en Hechos capítulo 1. Uno de los eventos también, creo yo, tan importantes que presenció visible con sus propios ojos el apóstol Pedro, es la ascensión. En el capítulo 1 de Hechos, a partir del versículo 9, dice, después de haber dicho estas cosas, Jesús fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron 2 hombres en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Así que Pedro también tenía otra garantía. Tenía otra promesa a la cual aferrarse. Yo vi cómo ascendió y lo ocultó una nube, pero 2 ángeles nos dijeron, va a regresar. No se va a desaparecer para siempre. Y esa va a ser tu esperanza. Cada vez que vengas a la escritura, vas a volver a voltear a ver a las cosas eternas. Te va a iluminar
Entonces toma esa ventana al cielo y que te conforte en los días más oscuros, en los días donde el pecado ha inundado la humanidad y muchas otras cosas, ¿verdad? Podemos reflexionar, estamos literalmente viviendo en oscuridad, hermanos. Pero no solamente, hermanos, tenemos que leerla, también cántela, hermano. Ahorita me fue bendición uno de los cantos que estábamos cantando, ¿verdad? Miraré al Rey. Usted recuerda la primera estrofa: veo los tiempos que se oscurecen, azota el viento, me estremece, el enemigo luce más fuerte, contra los justos planea su muerte. Y se pregunta: ¿en quién mis ojos fijaré? Y cante con gozo, hermanos, cante con fe: miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está. Estas cosas también tienen que repetírselas una y otra vez. Cante más cantos cristianos que cualquier otra cosa. Si usted no acostumbra y canta más cosas que no son cristianas, no está viendo por esa ventana al cielo, no está aferrándose a las promesas. Entonces es una exhortación, es como si Pedro se las está arreglando y le está diciendo: vayan una y otra vez a la palabra de Dios. Jamás me voy a cansar de repetir las cosas que ustedes ya saben. Esa es la clave, hermanos. Terminemos este capítulo, versículos 20 y 21. Pero ante todo sepan estos, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Otra vez Pedro nos está diciendo una garantía más, algo más en qué confiar. Nos está explicando cómo funciona la inspiración del Espíritu Santo. Todo lo que se ha revelado desde Moisés hasta la fecha de Pedro, se cierra el canon, la revelación de la Escritura en la muerte de Juan, el discípulo amado. Pero todos los libros que tiene usted aquí, hermanos, fueron alrededor de 40 escritores. En un lapso de 1500 años, ellos aportaron algo para que tenga estas páginas. Y Pedro fue uno de ellos. Y a él se le revela, se le instruye y lo deja escrito cómo funciona esto. Dice: es algo que proviene del Espíritu Santo. No es alguien que nace de su voluntad humana y quiere escribir lo que se le da la gana. Dice: no, tiene primero que venir de parte de Dios. Y Dios, en su gracia y misericordia, también les permite utilizar la personalidad del escritor. Y ellos, si algún día tenía una carga, por ejemplo, Pedro o el apóstol Pablo o el autor de la carta de los Hebreos, y decía: tengo un pesar por la iglesia de Cristo, les tengo que dejar esta carta para que se sostengan en fe. Esa preocupación, ese lenguaje, porque cada lenguaje es tan distinto de uno de otro. Dios usó a campesinos, a reyes, usó a pescadores, usó de todo tipo de personalidades para escribir la palabra de Dios. Y si supiéramos un poco acerca de los lenguajes originales, sabríamos que Ezequiel era una persona tan culta que su riqueza de vocabulario dejaba atrás a todos los demás autores del Antiguo Testamento. Entonces Dios utilizó a gente de todo tipo y les permitió dejar una esencia de ellos mismos, pero detrás de él está el Espíritu Santo y le está diciendo a la iglesia: no tiene nada que ver aquí la voluntad humana, sino que hombres de carne y hueso fueron inspirados por el mismo Espíritu de Dios para hablar de parte de Dios. Son los escritos que usted tiene aquí en la Biblia. Entonces, hermanos, tengamos una práctica cuidadosa de todo lo que escuchamos fuera de la Biblia.
No es el tiempo, es bueno, será en algún momento escuche una conferencia de por qué se cerró el canon, por qué ya no podemos agregar más. No solamente es considerar ese del último capítulo de Apocalipsis que dice, vendrán maldiciones a aquellas personas que añaden o quiten a lo que ya esté revelado. Usted tiene que confiar en que cuando tengamos un estudio exhaustivo de por qué solamente tiene que considerar estas páginas y vas a ver que es suficiente. Pero fuera de ahí, cuídese de escuchar, sobre todo cuando alguien diga, Dios me dijo lo siguiente. Y pueden tomar un púlpito y usted tiene que tener mucho cuidado. Déjeme citarle algunas frases y que está llena en un apéndice de un libro del pastor John MacArthur. Juntó muchas frases similares de teólogos del pasado, desde los padres de la iglesia hasta los puritanos, diciendo cosas como la siguiente. Esta es de Martín Lutero. Él dijo, cada vez que escuche a alguien presumir de que tiene algo por inspiración del Espíritu Santo y esto no encuentre ningún fundamento en la palabra de Dios, no importa lo que sea, le digo que esa es la obra del diablo. Lo que no tiene su origen en las Escrituras es sin duda del mismo diablo. Y suena muy extremoso eso, ¿verdad? Pero si no te apunta a Cristo, te va a defraudar. Si no es respaldado por la Escritura, por más sorprendente que sea, debes de tener cuidado. No hace mucho, ahora que veníamos de Shisogichi, le dimos raid a una persona que pues conocía el evangelio, pero nos contó un sueño que dice, nunca he sabido la explicación y no sé. Y yo digo, pues escríbamelo. Es que a muy pocas personas se lo he contado porque pues no cree. No, yo sí le creo, le dije. Eso y más. Pero por más que le puse atención y quise encontrar algo similar a la escritura, no encontré nada parecido. Lo que me escribió era algo así, no sé, se hace que lo veía más fácil en una película de alienígenas o donde hacen monstruos bien raros, porque era algo que no conocemos, ¿no? Y no se escribe en la Biblia. Entonces yo le dije, tenga cuidado, porque si ese sueño terminó y no lo hizo más semejante a Cristo, pues no sé qué provecho tenga. ¿Para qué tener ese tipo de experiencias? Y que usted pueda pensar que fue una revelación externa a la escritura, pero tenga mucho cuidado. Bueno, cerramos ese paréntesis. Pedro, hermanos, en el siguiente capítulo va a tomar detalladamente un espacio para lidiar con los falsos maestros. Nos va a enseñar cómo tuercen las escrituras, cómo las niegan, cómo generan ellos nuevas herejías y sobre todo cómo todo ese falso conocimiento a ellos y a los que les escuchan los llevan a una vida inmoral. Entonces lo vamos a ver más detallado en otra ocasión, pero hasta ahora donde cerramos el mensaje, hermanos, es decir, aquí tienes lo verdadero, aférrate a eso. Así como Pedro en el versículo 15, terminando y solamente dejándolo una exhortación, en el versículo 15 vemos que él se tomó muy en serio su partida. Dice, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas. Si hubiera un par de cosas, yo les decía que quisiera que se queden en este domingo, es eso. Considere su Biblia como una ventana al cielo, a las promesas, a esa esfera espiritual que no perciben nuestros ojos físicos. Y aférrese y crea, o sea, que es digna de confianza. Con eso tendremos para cualquier ataque, en cualquier forma que llegue a su fe, a esta iglesia, nosotros nos vamos a ser protegidos. Y la otra, también haga un esfuerzo usted mismo para dejar un legado. Y les digo, yo no sé qué más indagar de qué tipo de cosas hizo Pedro, pero yo creo que sí fue práctico. Entonces piense, tengo un amigo que dice que él
pues su capacidad, sus conocimientos, o sea, le dan pues para escribir y tiene cuadernos literal y dice un día voy a pagar para que los capture a alguien y se los voy a dejar a mis hijos, así como una especie de diarios y mis notas de los sermones. Y digo, qué padre, no, ya llevo muchos, ya llevo varios así, bendiciones que Dios me ha concedido. ¿Y por qué? Pues les digo, es su capacidad, a él le gusta escribir, no sabe usar computadora, pero dice, voy a hacer algo, está empeñando esfuerzo. Entonces sea creativo, hermanos, sea creativo. Está pensando a lo mejor no, no agregar esto, porque es una anécdota que me parece que también ya se las había contado, pero pasó en una de estas iglesias. El pastor le dice a este amigo, el que escribía las cosas, de profesión él fue soldado, le dijo, vas a simular como si me raptaran, como si me secuestran a mitad del sermón. Y ya yo le voy a decir a la congregación que se pongan listos con su fe, que hay hermanos que sufren persecución. Y pues este chavo dice, pues está chavo, medio loco, pues le hice caso. Y él ya sabía que yo soy pues militar y hacía cosas muy, muy feas, ¿no? De las que aprendía con los de sus compañeros. Dice, me sentí tan mal porque entraron en shock los hermanos. O sea, la congregación se conmovió. Y fue tan negativo, o sea, unos llorando, otros no me quiso dar detalles, pero eso fue feo. Y el pastor les tuvo que pedir perdón y ya les explicó al final. Entonces, yo no sé si esa clase de creatividad era su objetivo, de dejarlos yo iba a decir marcados, pero no sé si los dejó traumados. Pero lo que sea, para que ellos consideren, tengo que poner más diligencia en las escrituras. Hagan lo que sea. En mi caso, usted sabe que soy programador y por eso existen podcasts de los sermones. Porque pues, hijo, es lo que se usa en esta época. Quisiera dejar pagado varios años anticipados para que sigan en la nube y algún día mis hijos, cuando ya no se aburren de... Ahora ellos en su edad no aguantan estas predicaciones, pero que ellos en un futuro escuchen. Eso sería un legado. Entonces usted piense, ¿qué puedo dejar de legado? Vamos a orar. Padre, bendito seas, gracias por tu palabra. Y ponemos en tus manos, Señor, este mensaje para que nos permitas ver con esos ojos de fe y disipa toda duda, Señor, de que eres digno de confiar, que tú eres el que va a regresar, que el Padre fue el que dijo, este es mi Hijo amado, a Él escuchen. Y no permita, Señor, que seamos pues decidiosos a leer tu palabra, sino todo lo contrario, que seamos diligentes. Bendice a tu pueblo, Padre, para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén.